tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa. Me encuentro con Roger Ildefonso Huanca. Él es autor del antiguo combate de Huarochirí, un combate aéreo hace 1300 años. Ya lo vamos a poner en pantalla el libro para que ustedes también puedan apreciar la portada. Y bueno, darle la bienvenida. Don Roger, un gusto poder conocerlo y vamos a hablar un poco sobre su trabajo. Bienvenido. Bueno, para mí es un gusto. En realidad, este libro, mejor dicho, el mensaje o las cosas que lleva este libro es la primera vez que se va a exponer en público, ¿no? O sea, es una primicia, como quien dice. Muchas gracias por esta oportunidad. Estamos, dicho sea de paso, en la ciudad de Lima. Nos hemos desplazado justamente para poder conversar con usted al respecto de su brillante trabajo, que justamente, bueno, lo acabo de leer hace escasos minutos, lo acabo de terminar, así que bueno, ya más o menos conozco de qué habla y está muy interesante, pero quisiéramos que primero nos cuente un poco sobre usted, sobre cómo llegó a interesarse en estos temas, de dónde es, qué estudió o cómo es que llega a involucrarse con Huarochirí y con este combate que nos va a narrar. En realidad, sobre el tema de la ufología en general, yo conozco más o menos de época de los años 70, porque estuve unos meses en los inicios del movimiento Rama, ¿no? Unos meses a los inicios. ¿Pero aquí en Lima? Acá en Lima, sí. Rama recién se iniciaba, entonces conozco al papá de Sixto Paz. Aquella época eran adolescentes, ¿no? Sixto Paz es de la misma edad que yo, ¿no? Somos de la misma edad, amigos, y luego por motivos de estudio me aparté del grupo y un largo plazo, pues hasta hace más o menos 7 años en que me interesó una leyenda, ¿no?, acerca de un llamado Dios de Pariacaca, ¿no?, de Huarochirí, ¿no? Entonces me recordé entonces de aquellas épocas, ¿no?, del movimiento de los contactos, etcétera. Entonces me puse a pensar, dije, lo que ahí dice la leyenda, en realidad, que este Dios apareció de unos huevos, ¿no?, del cielo y estuvo en Huarochirí, ¿no?, y combatió con otro Dios, ¿no?, que se llamaba Guayayo, ¿no? Entonces hubo un enfrentamiento y al final triunfó y luego ya puso las cosas en orden, ¿no? Entonces traté de buscar sobre ese tema, ¿no? Y más o menos poco a poco fui armando como un rompecabezas. Al final llegué a una conclusión que lo resume en el libro, ¿no? En realidad yo tengo, aparte de la ufología, me interesa siempre, pero tengo bastante afición por la historia. Me gustan los temas históricos, ese es mi apasionamiento, ¿no? No soy historiador, ¿no?, pero de todas maneras es mi afición, ¿no? Leer libros de historia y entender más, buscar por ahí datos, ¿no? Eso es. ¿Dónde se desarrolla este combate, este antiguo combate? Lo que ahora más o menos es Huarochirí, ¿no? Actualmente la provincia de Lima, ¿no?, la sierra de Lima es Huarochirí. Y la pugna de estos dioses es por todos estos territorios, cada uno tenía cierta jurisdicción, ¿no?, estos dioses. Claro. Según lo que hablan las leyendas, el dios de los dioses, como quien dice, el dios supremo, que es Huarochirí, Huiracocha, envió a dos de sus hijos, ¿no?, a esos lugares para que vivan cada uno en su territorio, ¿no? A uno le mandó, por decir, al territorio del Valle del Mantaro, la actual, ¿no?, el territorio de Huanca, ¿ya? Y a otro a Huarochirí. Entonces, ¿qué sucedió? Ellos fueron ahí, fueron recibidos por los pobladores como dioses, ¿no?, como dioses, y vivieron ahí todo. Pero ¿qué pasó? En el llamado territorio de Valle de Mantaro, de la Sierra Central, la población aumentó bastante y al final los recursos de la agricultura no dieron para más, entonces había necesidad y hubo hambre. Entonces el dios Guayayo, que es de esa zona, que estaba asignado a esa zona, entonces al final tuvo que decidir qué hago para darle a comer a mi gente, ¿no? Entonces hizo una especie de control de la natalidad. Dijo que ya no tengan más hijos, porque más hijos, más necesidades, ¿no? Entonces prohibió que tengan más hijos. Y tampoco, un tiempo estuvieron bien, luego tampoco resultó, ¿no?, esa estrategia. Entonces al final tuvo que decidir invadir al territorio del otro dios, que de la zona de Huarochirí, ¿no? Y así sucedió. Entonces fue a
la zona de Guaruchirí había el otro dios que estaba asignado, entonces lo eliminó, lo asesinó y tomó el poder, se adueñó de esa zona, ¿no? Y comenzó a cometer cosas, ¿no?, con los habitantes, porque es prácticamente una zona invadida, entonces lo trató como de la peor manera, ¿no?, a esa gente de ahí. Inclusive era un dios antropófago, ¿no? O sea, se alimentaba de los niños de ese pueblo, de esa zona. Entonces exigía que cada cierto tiempo le envían unos niños para que él ya devore, ¿no? Algo así. Entonces todo eso quedó malestar, ¿no? Malestar, hasta que llegó un momento en que apareció en un cerro, un poquito cerca de la costa, aparecieron 5 huevos, ¿no?, de un momento a otro. Y luego de esos huevos salieron unos halcones, ¿no?, bajaron al llano y al llegar al llano se transformaron en hombres, ¿no?, comenzaron a caminar todo. Se identificaron o fueron conocidos como los llamados Pariacaca. Pariacaca eran 5 en total, ¿no? Entonces ellos trataron de poner en orden, ¿no? Al final se enteraron de lo que sucedía, se enteraron de las quejas de los pobladores, todo, de sus problemas, todo. Y al final ya pues tuvo que darse el enfrentamiento, ¿no?, con Huayayo, ¿no?, que era el dios, ¿no?, que estaba cometiendo esos abusos. Entonces ahí hubo un enfrentamiento, ¿no? Más o menos eso es a grandes rasgos, ¿no?, de lo que claro, y bueno, para hacer este libro, que es muy interesante, vamos a seguir ahondando un poquito más en eso, pero hay una vasta bibliografía que usted ha consultado. Bueno, acá podemos ver, por ejemplo, libros claves, ¿no?, como el de José María Arguedas, Dioses y Hombres, y se podría decir que ha leído mucho y ha tratado de armar una historia sintetizada, cómo se dio sobre todo este combate, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué libros se han consultado para hacer este libro? El principal, y es algo que no puede dejarse de lado, es el manuscrito de Guaruchirí, ¿no? ¿Ya? Es un libro escrito, una crónica, un manuscrito hecho por un aborigen, ¿no?, de aquellas épocas, ¿no?, escrito en idioma de quechua, en idioma nativo, el año más o menos 1600, algo por ahí, ¿no?, para esas épocas. Y estuvo buen tiempo en el anonimato. Actualmente está en el Museo de Madrid, ¿no?, en España, ahí está el original. Y luego poco a poco fue conociendo, hasta que llegó el momento en que nuestro gran amigo, ¿no?, y intelectual, ¿no?, José María Arguedas, lo tradujo de quechua al castellano, ¿no? Entonces así todo el mundo pudo conocer, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el llamado manuscrito de Guaruchirí traducido. En una parte está en quechua y en otra parte en castellano, ¿no? Sí. Entonces es bien amplio, y específicamente en el capítulo 8 aquí hablan sobre el llamado combate, ¿no? Este es el que habla del combate al que me he referido, ¿no? Y luego pasaron los años, y en el año más o menos 1980 un estudioso australiano, ¿no?, y peronista, ¿no?, y también lingüista, ¿no?, investigó bastante sobre el tema y también publicó la misma cosa, pero ya más con estudios más avanzados, ¿no?, perfeccionando todo de acá. En el libro el autor se llama Gerald Taylor, ¿no?, también igualito, toca todos esos temas, amplía más cosas, todo. Entonces esos son los datos fundamentales, ¿no? Bueno, aparte de eso, aquí nos habla bastante del tema de Guaruchirí. Aparte de eso, otra cosa que es importante para complementar es el llamado, el libro del escritor Carlos Villanés, ¿no? Es un escritor huancaíno, ¿no? Intelectual, es literato, y ha sido decano de la Universidad de Centro, ¿no?, de una facultad de letras, me parece. Actualmente reside en España, ¿no?, en España, y ha publicado varios libros, y este es un libro importante donde habla de los dioses de Huancas, todos los dioses de Huancas, ¿no? Este libro, dicho sea de paso, ha sido traducido a varios idiomas, ¿no? Y cosas que llaman la atención, de que es más conocido afuera que acá en Perú. Acá casi nadie lo conoce, sí. Bueno, esto me ha permitido ver todos los relatos del lado de Huanca, ¿no?, del lado del Valle de Mantaro, ¿no? Entonces se complementa también, ¿no?, sobre esa historia. Y también
más o menos por la época 1980 más o menos, había otro autor que se llama Alejandro Ortiz, ¿no? Como su nombre lo dice, publicó un libro que se llama Guarochirí 400 años después. O sea, 400 años después de haberse hecho el manuscrito de Guarochirí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mejor dicho, ¿cuál es lo que queda, no? Entonces, este autor recorrió varios pueblos, especialmente en la zona de Marcahuasi, ¿no? Marcahuasi, esa zona que todavía casi nadie lo había tocado. Fue a las comunidades, a los pueblos, habló con las personas más antiguas, los más ancianos, todo, y buscó relatos, ¿no? Y comprobó que muchos relatos se ajustan, tiene mucho que ver con el manuscrito de Guarochirí, todavía queda algo, ¿no? Y publicó pues este libro, ¿no? Que también da algunos aportes, ¿no? Entonces, en base a eso, más o menos ya traté de acomodar todos los datos y más o menos ha salido pues lo que podría ser una pequeña historia ya relacionada, ¿no? Con todo, ¿no? Viendo todo el panorama que o sea, se podría decir que el libro se desarrolla en dos partes, digamos, la parte histórica, netamente histórica, ¿no? Que es muy fiel a todo esto, y luego hay otra parte ya que es un poquito donde se habla de ufología también, ¿no? Tiene una parte, ¿no es cierto? Claro. Ahora, dentro de la parte histórica, uno puede ver, o sea, lo que es real, ¿no? Que estos dioses no eran humanos, estos dioses eran venerados por los humanos, pero era una marcada distinción entre cómo era un dios y cómo era un humano, ¿no? Entonces estos dioses sí existieron, bueno, pero no eran humanos. Claro, en realidad, ¿cómo podría decir? Según el manuscrito, tenía todas las características de los habitantes de ahí, ¿no? O sea, físicamente, el idioma, todo igual. Entonces, lo único que he encontrado, la única diferencia es de que, mejor dicho, cuando respiraban, cuando botaban el aire, le salía el vapor de aire que exhala, ¿no? Era de color azulado, ¿no? O sea, lo que exhalaba en el aire era de color azulado. Ese es uno. Y otro, de que le gustaba bastante alimentarse de espóndilos, ¿no? O sea, unas conchas, ¿no? Unas conchas que había. Sí. Entonces, y esos espóndilos lo traían, porque no hay acá, pues lo traían de Ecuador, ¿no? De la zona del norte, ¿no? De la costa, ¿no? De ahí lo traían, inclusive lo distribuían a todo el Tahuantinsuyo, ¿no? Por eso siempre es conocido el alimento de los dioses, ¿no? Entonces, y siempre en las tumbas que se han encontrado siempre se encuentran los espóndilos, porque era como un homenaje. Algo sagrado, ¿no? Algo sagrado, un alimento. Entonces, ahí menciona que eso lo usaba bastante y lo comían y lo masticaban, todo, ¿no? Aparte de eso, no había mucha diferencia, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, este es un guarochirano, un pintor cajahuaringa, que ha dibujado, ¿no? a Pariacaca, ¿no? ¿Cómo lo representa? Así sería Pariacaca. Bueno, según él, ¿no? Simplemente es un personaje más como propio de esta zona, ¿no? No tiene nada de diferencia, ¿no? Caramba. Entonces, eso cómo lo interpretamos. Ahora, pero estos dioses, por ejemplo, estábamos leyendo un poco, se transformaban en diferentes cosas también, o sea, no solamente tenían la forma humana, sino, usted mismo me ha dicho, ¿no? Que los veían como halcones también. Claro. Aunque eso sería por otra cosa. Por otra cosa, sí. En realidad eran seres, como quien dice, venidos del cielo, dioses, ¿no? Entonces, según los pobladores, estaban presentes en cada lugar, entonces veían por ejemplo un rayo, una lluvia y decían, no, es el Dios que se está haciendo presente, ¿no? Que está anunciando algo, ¿no? Aunque físicamente ese llamado Dios estaba en el lugar, tenía su lugar. El lugar donde Huayayo, por ejemplo, era en Muyococha, en una zona, ahí tenía su santuario, ¿no? Entonces, mejor dicho, una cosa es lo que realmente era y otra cosa es lo que ellos, los habitantes de ahí, pensaban, ¿no? Le daban ya, mejor dicho, poderes más de lo que realmente era, ¿no? O poder transformarse en animales, en cosas, etcétera, ¿no? Lo cual, bueno, todavía no podemos darle mucho crédito, ¿no? Ahora, según he tratado de reflexionar más sobre ese asunto, ¿no? Entonces, cómo ellos vienen del cielo, aparecen con características humanas, ¿no?
Entonces, yo soy partidario de una teoría que el señor, el padre del Sixto Paz, en aquellas épocas ya hablaba sobre esa cosa, ¿no? Según él decía de que en tiempos antiguos, de épocas pre-incas, etc., se daban fenómenos de abducciones. Y uno de los mecanismos para que se dé eso eran las llamadas ofrendas, ¿no? Entonces, y es así, muchas veces coincide, porque, por decir, cada año los imperios, hasta los incas inclusive, ¿no? O los pueblos brindaban, por ejemplo, a unos niños, le enviaban a un sacrificio, ¿no? Le enviaban a los dioses, ¿no? A veces lo enterraban vivos o lo sacrificaban, ¿no? O a las doncellas, ¿no? Entonces cada año, porque si no hacían eso, entonces prácticamente había peligro de que la cosecha esté mal o vengan enfermedades, etc., ¿no? Entonces, según el señor Carlos Paz García decía que en realidad todo eso se originó cuando los dioses pedían que cada año le entreguen a niños, ¿no? o personas de dos sexos, o un hombre y una mujer. Entonces, que vayan a tal lugar, ¿no? A un lugar sagrado, entonces mediante un ritual, entonces lo mejor de la gente es lo más perfecto, que no tiene defectos, todo, las personas, especialmente niños, iban ahí, entonces ahí hacían una ceremonia todo y desaparecían los niños. Entonces, según los pobladores, ya los dioses se lo llevaron, ese sacrificio todo. Entonces, según podría haber sido fenómeno de abducción. Y a medida que pasaban los años, entonces eso se repetía, entonces ya los pobladores cumplían esa misión, hasta que cuando ya dejó de producirse como quien dice, ese sistema de abducción, cuando dejó de producirse, los pobladores ya llevaban a sus niños y veían que no pasaba nada, entonces los niños ahí estaban. Entonces, ¿qué hacían? Los dioses no lo recibían, entonces, ¿qué hacían? Mejor nos enterramos vivos, pues, porque no deben volver en niños, los hemos dado y no pueden volver vivos, entonces ya lo sacrificaban. O sea, ahí se distorsionó el ritual original. Claro, ¿no? Y eso ya se ha sido conocido por la historia mediante el capacucha, que es ya conocido ya, pues, que los sacrificios humanos que se hacían, ¿no? La momia Juanita también ha sido una víctima de esa época, ¿no? Entonces se tergiversó, me parece, entonces y por eso fue ese sacrificios humanos que existió hasta los incas, ¿no? Ahora, yo pienso que, ¿cuál era la intención de llevar niños así? Entonces me parece que es fundar como una colonia de humanos en un planeta, en un lugar, ¿no? Y prepararlos todo para que sean los futuros que vengan acá a nuestro planeta, ¿no? Con sus naves, etcétera, pero ya una nueva generación, mejor dicho, ¿no? Nueva, si se quiere una raza humana, pero ya de origen ya extraterrestre, ¿no? Entonces tal vez, digo yo, el llamado Pariacaca u otros que son físicamente humanos, tal vez hayan sido de aquellas épocas, ¿no? Que han sido ahí criados en el espacio y ya mentalizados con esa óptica, ¿no? Y bueno, más la tecnología que portaban ya, pues, eran como los dioses. Ah, ok. Tal cual podría ser la historia de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Porque eran humanos, pero tenían otros conocimientos, ¿no? Y rodeados de ciertos eventos, ¿no? Y eran los hijos del sol. O sea que el sol se supone que es de algo de arriba, ¿no? Entonces eran los hijos venidos del sol, ¿no? Entonces ese es el asunto. Qué interesante. Ahora, bueno, está muy interesante lo que nos cuenta. Y seguramente muchas personas ya estarán ahí pensando, ¿no? También otras cosas que también me imagino querrán hasta preguntarnos, ¿no? Lo van a poder hacer a través de los comentarios, vamos a estar pendientes más adelante, pero volviendo al antiguo combate de Huarochirí. Este combate se da, yendo a esta situación, es una pelea entre dioses y se da en el cielo. Y orientándolo desde un punto de vista moderno, encajaría con armas de destrucción masiva incluso. Claro. ¿Por qué nos deja esta idea en este libro? Por el mismo relato, ¿no? Es un relato en que ambos tienen como varias pequeñas batallas, ¿no? Pequeñas batallas. Son 5 personajes contra uno, ¿no? Entonces tratan por todos medios de atacarlo todo y al final logran hacerlo huir de su morada, de su base, como quien dice, de su santuario, a Huayayo. Huye, entonces lo persiguen y Huayayo se defiende, lanza como unas armas, ¿no? Destruyen las armas y hasta el final ya lo
lo logran sacar del territorio, hacerlo que regrese a su sitio, ¿no? Al Valle de Mantaro, ¿no? Para nunca más volver, ¿no? Y ahí queda. Más o menos de la historia. Incluso ha habido transformación geográfica por el uso de estos armamentos que son descritos en el libro como relámpagos, sí, como incluso se secan lagos, o bueno, se desvían, se crean ríos. Sí. Los relatos de los huancas se refieren a eso, de que luego de la batalla hubo un tiempo en que la producción de la tierra no era como antes, ¿no? Tuvo que hacer buen tiempo para que vuelva a su lugar, ¿no? A su cosa original. Ahora, yo me pregunto, quizá, digamos, suena fantástico esto, ¿no? Pero hay que pensar, por ejemplo, nosotros en el planeta Tierra, según un científico Hawking, me parece, que el astrofísico, ¿no? Él dice que nuestro planeta tiene para tal vez 500 años o un poquito más de, mejor dicho, de viabilidad, ¿no? Luego de eso va a ser una necesidad ir a otro lugar, porque ya no va a dar para más, ¿no? Entonces, para esas épocas de aquí a 500 años o más, ya se habrían ubicado unos planetas parecidos a la Tierra, ¿no? O exoplanetas, ¿no? Entonces, imaginemos pues que han pasado esa cantidad de años y que la NASA ha enviado a 2 astronautas, ¿no? A un planeta donde la gente todavía está en una cultura todavía poco desarrollada, y llegan los de la NASA y le dan misión. Pero tú, por ejemplo, vas a estar en tal región y vas a estar ahí con esta gente, ese va a ser tu reino, como quien dice, vas a trabajar con esta gente, ¿no? A un astronauta. Y al otro le da otra región para que colonice, para que haga ahí una forma de vida, forma su gente, ¿no? Todo, ¿no? Entonces, bueno, ya. ¿Qué sucede? Llega un momento en que uno de los astronautas que está ahí viviendo le ataca al otro y lo mata, al otro astronauta. Lo mata y se adueña de su territorio, todo, y comienza a hacer unas atrocidades, ¿no? A los aborígenes lo tratan mal, lo asesinan, qué sé yo, ¿no? Entonces la NASA se entera de eso y entonces, ¿qué hace? Manda una misión para que ponga en orden, ¿no? Entonces llega la misión, entonces en este caso son 5 astronautas, entonces tratan de localizarle al que se está portando mal y lo enfrentan, pero hay una guerra entre ellos y lo vencen y ponen las cosas en orden, ¿no? Entonces eso es lo que habría sucedido, ¿no? Y al final el Dios que manda todo no sería el Dios, simplemente sería la NASA, ¿no? Pero para los aborígenes es un Dios, pues, enviado en este caso por la NASA, ¿no? Entonces me parece que algo podría haber sucedido, que los pariacacas fueron 5, ¿no? Que llegaron para poner en orden, ¿no? Para la otra persona que había matado al otro Dios, pues lo mató, se dio y se comenzó a hacer lo que quiere, por dicho, ¿no? Se escapó a lo que el Huiracocha supuestamente le había dicho que haga, ¿no? Cómo debía portarse, todo, entonces prácticamente hizo lo que quiere, entonces más o menos eso, ¿no? Increíble, y sobre todo por el tipo de enfrentamiento, y justamente en el libro es muy descriptivo este enfrentamiento, es muy, ¿cómo se podría decir? O sea, el libro es muy visual, o sea, deja la imaginación que vuele y llenar los espacios de cómo ha sido esto. Está muy bien hecho. Y por ejemplo hay partes donde por ejemplo dice que lo tienen rodeado a este dios y caen rayos, ¿no? Empiezan a caer una lluvia de rayos, la gente siente el estruendo, ¿no? Hay otros pasajes, ¿no? Incluso donde se hace referencia a otro dios, ¿no? Creo que era Pachacamán, no me acuerdo cuál, que le piden ayuda. Bueno, este es en otro pasaje, ¿no? Le piden ayuda para cuando llegan los españoles, ¿no? Y él dice, si yo ayudara, haría un terremoto que destruiría a los buenos y a los malos. O sea, mi poder es tan grande que no podría ni controlarlo. O sea, hay como que cosas que uno, si se pone a pensar, te habla más de una civilización o de dioses o de seres que controlan incluso hasta no sé si la naturaleza o las armas que tienen pueden incluso modificar orográficamente el territorio, ¿no? O sea, son tan potentes las armas que ellos tenían que podían destruir poblados. Incluso hay una parte que me gustó, que los transformaba en piedra. O sea, se utilizaba esta arma y la gente o las cosas terminaban transformadas en piedra, vitrificadas. Sí, es un relato, por ejemplo, de los Parecaca. Ellos cuando se tomaron el poder de la zona, entonces buscaron poner en orden las cosas, ¿no? Pero había algunos pueblos que no eran fáciles de someterse, ¿no? Entonces se rebelaron a un pueblo, entonces ellos emplearon el llamado castigo divino, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el pueblo de Macacaya, ¿no?
Entonces, es un pueblo situado en una pequeña loma, ¿no? Resulta que como vino el castigo, en un cerro apareció una nube, ¿no? Y de la nube se acercó al pueblo y de ahí comenzó a caer una lluvia, dicen, una lluvia de color rojo, ¿no? Y luego unos rayos que destruyó a la gente todo, entonces subieron, ¿no? Aquí tenemos una representación, ¿no? Que hace el, ¿no? Estamos viendo. Qué interesante, ¿eh? Estamos viendo, y los que no logran salvarse fueron convertidos en piedra, ¿no? Eso nos hace recordar bastante al llamado Sodoma y Gomorra, ¿no? De la Biblia. Bastante. Casi idéntico, es interesante ese. Ahora, lo interesante también de ahí de que nuestro amigo, el investigador Jean Taylor, fue a la zona y habló con los pobladores de aquella región, ¿no? Y ellos recuerdan, dice que tienen unos relatos, dice que hay una zona en las alturas donde hay como si hubiese sucedido un cataclismo, ¿no? Aquellas épocas, dicen. Sí, ahí pareciera que hubiese sido un cataclismo, entonces probablemente eso tiene que ver con el llamado castigo, por esa vez impresionante, porque justamente si tenemos que hablar de esta zona, y la menciona también en el libro, está el famoso y mítico Marcahuasi, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué me puedes decir de Marcahuasi? Porque muchos dicen de que parecen animales, da la impresión de que esto hubiera sido castillos, etcétera, pero todo está como petrificado. Claro. En realidad, en Marcahuasi es mencionado bastante en los relatos de los pueblos huancas, ¿no? No tanto en el manuscrito de Guarachirí, casi no menciona, ¿no? Pero en los relatos huancas sí se menciona bastante sobre Marcahuasi. Y ahí estuvo un buen tiempo Goyayo, llegó a estar ahí, ¿no? Hizo su pequeño reino, entonces con la gente de ahí, ¿no? Estuvieron con él, ¿no? La gente de ahí se identificó bastante con Goyayo, tal es así que hasta la actualidad todavía es como un dios, la gente mismo de San Pedro de Casta, ¿no? De Marcahuasi, lo recuerdan, ¿no? Es como un dios antiguo, ¿no? Como una huaca, lo recuerdan a Guayayo. Y hay su fiesta que hacen normalmente más o menos en octubre, ¿no? Septiembre, octubre, es una fiesta del agua, llamada Fiesta del Agua, y le rinden tributo a Guayayo. Todavía es bastante recordado, es recordado con bastante aprecio, porque parece que fueron fieles a Guayayo, ¿no? De esa zona. Bueno, y con respecto pues a los monumentos pétreos, ¿no? En realidad no hay ni un dato en Marcahuasi, en el manuscrito que habla sobre eso, ¿no? A qué se debe, nada, ¿no? Lo que sí, ¿no? También hubo otro dios previo, ¿no? a Guayayo de Marcahuasi, se llamaba Sotacuria, ¿no? Otro dios que llegó más o menos 100 años antes, también estuvo ahí, ¿no? En esa zona. Él fue el dios civilizador, ¿no? Que a la gente lo sacó de la barbarie, ¿no? Aquella vez que la gente andaba desnudo, estaba totalmente incivilizado, ¿no? Ese dios lo sacó de la barbarie, lo hizo comunidades, todo. Y es bastante también recordado Sotacuria, ¿no? Sí. Y más o menos, o sea, no es necesario imaginar mucho como para, o sea, creo que las generaciones, recién nosotros que conocemos la tecnología y muchas otras, y conocemos el fenómeno ovni, como que más o menos por ahí encaja más, y a diferencia de lo que nos han dicho, que son leyendas que no tienen sentido, ¿no? Que, por ejemplo, dicen que este combate Guarochirí, no, en realidad vendría a ser una batalla real que tuvieron, ¿no? Los yauyos, no sé, con otra etnia, y bueno, digamos que es una leyenda nada más, pero parece por todos los datos que está encontrando que este combate aéreo sí se dio. Claro, esa es la proposición. Yo no estoy, mejor dicho, poniendo como algo totalmente verídico. Es un planteamiento, una teoría. Es un primer paso, ¿no? Ahora le toca pues a la gente que se anima a visitar la zona, de buscar tal vez pruebas, ¿no? Hallar cosas que puede más complementar. Mejor dicho, en otras palabras, falta un trabajo de campo, ¿no? Claro. Sí, ese sería importante. Pero bueno, la importancia del libro es que por lo menos la primera parte, la gran parte, se apoya en datos totalmente históricos. O sea, ahí no le ha aumentado ni le ha quitado nada. Es un gran resumen y cronológico. O sea, este libro debería ser estudiado, ¿no? Por lo menos, claro, hay una parte donde se habla un poco de ufología, pero la primera parte como que está muy bien hecha, es un muy buen, no sé si resumen de tantos libros que habrá leído,
pero como que se deja entender la cronología de la guerra, que es lo importante, ¿no? Ahí no le ha quitado ni le ha aumentado nada. No, no. Ahora, viendo más o menos en el contexto actualmente, ustedes ya deben haberse enterado, ¿no?, del asunto de la momia de Nazca, todo eso. Entonces, viendo todo eso, esto habría sucedido más o menos en el año 700 después de Cristo, más o menos es lo que calculo, ¿no? Y aquellas épocas, por ejemplo, en Nazca ya terminaba la cultura Nazca, ¿no? Paracas ya había pasado, ya estaba finalizando la cultura Nazca, ¿no? El norte estaba la Mochica, ¿no? Puno más o menos Tiahuanaco, o sea, era todavía una época donde las culturas parincas estaban todavía en su esplendor, ¿no? Y en todas ellas siempre hay muchas cosas que nos hablan de seres que han llegado, que han estado ahí, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Nazca, pues no tenemos tantas cosas, iconografías, ¿no? Cerámicas y todo. Ahí lo único que ha faltado es de alguien que escriba, como en el caso de manuscrito Maruchiri, alguien que escriba un relato, ¿no?, de aquellas épocas, y lamentablemente no hubo nadie, ni los mismos cronistas. Cuando llegaron los cronistas, la gente no sabía de eso, porque aparentemente fueron culturas que aparecieron y desaparecieron por completo. O sea, terminó Paracas y todo terminó, y los nazcas comenzaron prácticamente de cero, ¿no? Digo yo, porque si no hubiese continuidad de los relatos, y la gente ya se acordaría de todos los testimonios antiguos, ¿no? Entonces, esa es una gran cosa que no se puede llegar a saber, ¿no? Claro. Hubieran sucedido hechos mucho más asombrosos que este combate en Nazca. Tal vez ha sucedido, tenemos la línea de Nazca, como muchas incógnitas que no se sabe, son cosas que... Claro, eso de las líneas, por ejemplo, están hechas para ser vistas desde lo alto, ¿no? Claro. Y estos dioses de los que ustedes van a encontrar en el libro, volaban, ¿no? Como si fueran en ala delta, ¿no? Como que, ¿no? De pronto están en una nave volando y cuando aterrizan salen hombres, ¿no? O se vuelven hombres. ¿Cómo podían entenderlo ellos, no? Pero por lo menos, o sea, de repente los imaginaban seres alados, ¿no? Por eso de repente los dibujaban con alas, cuando de repente sí tenían alas, pero eran alas, podía ser ala delta o un tipo de artefacto que les permitía volar. Y las líneas son precisamente, no sé, decimos, ¿no? Podrían ser para ofrendas para ellos que volaban, ¿no? Ya. Seres alados, ¿no? Sí, eso podría... Hay muchas cosas que se puede suponer. El asunto está de que es difícil cuando no hay algo escrito, ¿no? Claro. Eso es lo que falta, ¿no? Lamentablemente tampoco hay equipos, ¿no?, que nos pueden salañar eso, ¿no? Y por ejemplo en el norte tenemos el caso, por ejemplo, de Catequil, ¿no? Llamado Apu Catequil. También es una cosa que nadie sabe, nadie ha hecho una historia, un cronista que haya hecho, y prácticamente toda queda en el olvido, ¿no? Lo único que se sabe que era un dios bien poderoso, ¿no? Y que hasta la época de los incas también inclusive tenía bastante poder. Hasta que Atahualpa ya lo destruyó porque le pronosticó que él iba a fracasar, ¿no? Atahualpa fue a preguntarle, ¿no? ¿Quién va a ganar la guerra? El Huáscar Atahualpa. Y dije, no, tú vas a perder y el imperio se va a desaparecer. Entonces Atahualpa, el hijo, reaccionó y lo ordenó su destrucción, ¿no?, de Catequil. Según lo poco que queda de los relatos que andan por ahí, ¿no? Mencionan algo que Catequil era fruto de un dios y de un aborigen, ¿no? O sea, una mezcla, ¿no? Y que nació de un huevo, ¿no? O sea, en otra palabra era un híbrido. Catequil habría sido un híbrido, porque nació de un huevo, ¿no? Y la mamá, al momento de parir, la aborigen, al momento de parir, y se murió la mamá porque era un parto muy difícil. Y al final aparecieron los huevos y de ahí salió el Catequil, ¿no? Entonces, o sea, parecido a los huevos que aterrizaron la historia que está en el libro, ¿no? Que aparecen 5 huevos, ¿no? Tal vez no se sabe cómo... O sea, cosas muy de pueblos que están alejados entre sí, pero cuentan cosas similares de sus dioses, ¿no? Sí, más o menos por la misma época, ¿no? Y yo pienso que todas esas cosas sucedieron más o menos hasta la llegada de los incas. Luego de los incas ya prácticamente los dioses ya no, con Huiracocha que se fue, ¿no?, hacia el mar, ¿no?, y se despidió, ¿no? Huiracocha se fue al mar y ahí desapareció, dijo volveré algún día, ¿no? Ahí me parece que terminó todo. Luego ya los incas ya entraron a tallar, formaron la civilización, todo eso ya
Hubo una época, sí, me parece, antes de los incas que hubo todo ese asunto. Pero no olvidemos pues que los incas surgen por un mandato también Sí. divino, ¿no? Sí. Y eran seres excepcionales, con inteligencia, como para organizar. O sea, más o menos hicieron lo que hacían los dioses, reorganizar a los pueblos, ¿no? Que regresan a un estado medio bárbaro, ¿no? Claro. Sí, cuando ya la cosa, mejor dicho, llega a un nivel de los pueblos se civilizan todo y que surgen unas verdaderas civilizaciones, me parece que ya los dioses no tienen nada que hacer ya, entonces se retiran. Igual habría sucedido, pero mucho tiempo antes, ya, por ejemplo, en la época de Egipto me parece que hubieron dioses, ya, en la época de Egipto, aquellas épocas, ¿no? De Sumeria, todo, ¿no? Pero por ejemplo con la época de Cristo ya no había dioses, ya, o sea, eso ya siguió su curso, ¿no? Entonces me parece que en el mundo hay lugares en que los dioses dejaron de actuar tiempo antes, en cambio acá en nuestro continente todavía estuvieron hasta los primeros siglos de esta nueva era, hasta que ya al final, ya cuando vieron ya, por ejemplo, igual en Nazca, pero en los aztecas, mayas, también hubieron dioses, ¿no? De serpiente emplumada, todo, ¿no? Pero cuando ya esa civilización comenzó a surgir por sí misma, ya entonces se retiraron, ¿no? Mira, o sea que sí, tenían un propósito estos dioses, por lo menos organizar, ¿no? Organizar un pueblo, y cada dios se le daba, eso es lo que me gustó, ¿no? Que cada dios tiene un sector, y el problema es cuando un dios quiere invadir el otro sector, y lo interesante también es que los pobladores miraban todo esto desde otro lugar, ¿no? Desde la tierra, desde sus comunidades, y veían toda la lucha entre ellos, en este caso en el cielo, algo que no se puede creer, pero ellos, o sea, el pueblo muy aparte, ¿no? Los humanos mirábamos aparte todas estas maravillas, ¿no? Claro, eran como espectadores, espectadores, ¿no? Nada como espectadores, más. Sí, eso es cierto, sí, ¿no? Eso es lo raro, ¿no? Porque si fuera otra cosa, se hubiera contado esto de otra manera, ¿no? La batalla entre tal pueblo y tal otro, no, acá se habla de la batalla entre dioses. Y bueno, y acá haciendo un paralelo, con ya entrando un poco al terreno de la ufología, porque usted sabe que aquí todos nuestros amigos que nos siguen, incluso de México, aquí de Perú, de Chile, de Ecuador, que nos miran, que son de Argentina, que son los que más nos miran, les gusta mucho el tema ufológico, y justo yo me he encontrado con algunos capítulos interesantes de ufología y algunas comparaciones, ¿no? Y el tema ufológico sí encaja también muy bien acá, porque hay antecedentes, bueno, ya un poco modernos, ¿no? De actividades de humanoides voladores, etcétera. ¿Cuál diría que es los casos que dentro de la ufología más tienen que ver con esto que estamos hablando? Bueno, el primer caso, y que es innegable, es el caso de Vico Novi, ¿no? De Capitán Ronovich, ¿no? En Ancash, los llamados de Apu, ¿no? Y cosa interesante, porque ellos prácticamente también igual se parecían mucho a los humanos, ¿no? Bueno, algunos rasgos físicos diferentes, pero hablaban el idioma de ellos, ¿no? El quechua, ¿no? O no sé, en qué se comunicaran con los campesinos de ahí, prácticamente su idioma. Y con Kapitanovich, bueno, en castellano también, y también creo que hablaban el idioma de Kapitanovich también, y hay un momento en que hablaban también el idioma de Kapitanovich, era polaco, no polaco me parece. Claro. Debe haber sido una variación o alemán o algo así, porque él era yugoslavo, creo que era. Sí, yugoslavo, ahí creo que habla, bueno, no sé, la verdad, no sabemos eso ahora. Pero se comunicaban con Vico Novi en su idioma también. Y también volaban. O sea, los de Apu volaban, claro, sin alas, pero dice que tenían instrumentos acá en el tobillo y en la muñeca que mediante algún mecanismo lo hacía desgravitar, ¿no? Desgravitación, entonces se creaba como un espacio alrededor de desgravitado, entonces ellos iban a donde quieran, volaron de arriba, abajo, todo. Sí, pues, ese es un caso interesante, ¿no? Que tenía mucho que ver sobre algo parecido ahí. Claro, ya. Esto se da también. ¿En qué zona se da lo de Vico Novi exactamente? Callejón de Guaylas, ¿no? En Ancash. Sí. Ancash, pues claro. Sí, la década de los 60, años 60, toda la década de los 60 más o menos, ¿no? Ahora, yo pienso que desde mi punto de vista, en el caso de Vico Novi, ellos, ¿por qué iban a esa zona? Me parece que una misión, algo que ellos estarían buscando, así, pero no era hacer contacto físico o buscar una transformación espiritual, no. Eso fue algo colateral nada más, ¿no? O sea, por ejemplo, encontraron un herido, bueno, ellos ayudaban, le curaban nada más. No decían, bueno, deben cambiar, una cuestión mística, como viendo Rama, luego que surgió, algo no era, su misión no era, tal vez otra cosa, han estado metidos en otro asunto, que no sabemos qué cosa,
Habrán estado pues unos 5 años, 6 años, no sé, y nada más, y ahora ya no, pues, ¿no? Me parece, no se sabe por qué, pero su misión me parece que ha sido otra cosa, ¿no? Bueno, y algo que anotar del caso es que estos extraterrestres del planeta Apu, ¿no? No eran en sí tan extraterrestres, sino dice que ellos eran humanos que fueron abducidos y luego con los conocimientos fueron devueltos a la Tierra con la misión de hacer cosas, ¿no? Como, no sé, en algún caso pues podría ser ayudar o explorar. Y se cumple esto, ¿no? Que estamos hablando, o sea, en el caso de abducciones y gente que es de nuestro mismo planeta, quién sabe que ha regresado para hacer. Bueno, ese es un caso, ¿no? Muy importante. Me olvidaba de algo, que al final uno de esos dioses, Guayay o Pariacaca, no me acuerdo cuál de ellos, termina en el Huaytapallana, ¿no? En la laguna, creo. No, perdón, en el cerro, sí. En el Apu, claro, hay una laguna aparte, ¿no? En el Apu Huaytapallana. Sí. En según, una cárcel de cristal, algo así, ¿no? Sí, según nuestro amigo Villanés, ¿no? Él dice que cómo terminó el fin de Guayayo, ¿no? Guayayo se fue vencido, volvió al Valle de Mandaro totalmente derrotado, vencido, entonces ya no era como antes, ¿no? El dios de antes, entonces hizo un perfil bajo, ¿no? Entonces, al final dice que subió al nevado de Huaytapallana y ahí hizo como una especie de una cabina, ¿no? Según él, y ahí quedó, ¿no? Y dice la leyenda que ahí está y que en un momento cuando ya se derriten los nevados, tal vez puede haber algo. Dice cuando se derrita el nevado. Cuando se derrita el nevado, tal vez se encuentra algo, los restos, qué sé yo, ¿no? O sea, es el fin que es como que estuviera en suspensión criogénica, algo así. Algo así. No, la verdad que no se sabe muy bien, pero el hecho de que el pueblo poco a poco le fue olvidando, ¿no? Totalmente, y tal es así que ahora en Valle de Mandaro casi nadie sabe de Guayayo, ¿no? Totalmente pasó el olvido. Sí, y porque llegó posteriormente ya otra gente, ¿no? de los Guari, ¿no? Los Guaris, los Guarivilcas, otra gente, y que ellos son los que ya asumieron más o menos ese rol de dioses, ¿no? Algo así, ¿no? Y llegaron ahí. Y curiosamente, en el Huaytapallana es donde registran avistamientos ovni constantemente también. Nosotros tenemos casos dentro de la Asociación Peruana de Ufología que nos han comentado esto en Cajamarca, ¿no? Toda esa zona tenemos un Apu Cajamarca, no, perdón, Huancayo, Apu Huancayo, que es Javier Limache. Él nos cuenta sobre casos, ¿no? Que incluso también en las lagunas y en todos estos sitios se ve bastante avistamiento ovni, ¿no? Justo ahí en el Huaytapallana. Huaytapallana, sí. O sea que está íntimamente ligado este fenómeno, porque también en el libro hay una parte donde se habla de un dios que aparece en forma de una luz, ¿no? Y asusta a un poblador, ¿no? Justo es en una huaca. Una huaca, sí. Pero esto parece un avistamiento ovni, qué sé yo, en el año de 1600, algo así, ¿no? Sí, eso fue al inicio ya de la época, cuando llegaron ya los conquistadores, más casi a las finales, ¿no? Sí. En realidad, pues, si queremos verlo, el manuscrito hablan de muchas cosas, ¿no? Si uno quiere, podría interesarle como un antropólogo, un lingüista tendría interés, o otro que lo ve de otro punto de vista, ¿no? Pero desde el punto de vista ufológico, eso es lo que yo más o menos he tratado de enfocarlo, pero en realidad es mucho más amplio, habla de otras cosas. Sí. Eso es justo lo que le quería preguntar. ¿Cuál es entonces la misión, el propósito de este libro, ¿no? Sobre todo, bueno, yo pienso que es darle al Perú el lugar del primer combate aéreo y no como el que sucedió en Paraguay, ¿no? O sea, quitarle porque el combate aéreo más antiguo de Latinoamérica sería el de Paraguay. De Paraguay, claro, sí, lo que se conoce, ¿no? Es la época. Sí, pues en realidad, si ese es cierto. El nuestro es más antiguo. Ese es cierto, bueno. En realidad, pues habría sido en todo el continente americano, ¿no? Nosotros sabemos que a nivel del mundo, por ejemplo, en la India se habla de los birmanos, ¿no? Sí. También guerra combates, pero en otro continente, ¿no? Bueno, en nuestro continente me parece que este es un caso, ¿no? Pero bueno, al margen de esta, no, bueno, una especie de broma que estamos haciendo, pero que es real, ¿no? ¿Cuál es el propósito entonces de haber escrito este libro? ¿Qué es lo que usted quiere de repente despertar en el lector, en la gente, en nosotros, ¿no? Los peruanos, porque no hay mucha literatura. Bueno, la hay, pero es
muy poca, las personas, no hay difusión sobre todo, ¿no? Pero no hay mucho tampoco porque, bueno, los incas no dejaron la escritura, pero creo que los jóvenes ya están empezando a interesarse más. Ahora tenemos un libro más. ¿Cuál fue su motivo, el motivo de escribir esto? El motivo principal es de que se llega a saber la verdad, pues, ¿no? De nuestro pasado, ¿no? Nuestro pasado, que me parece que es poco conocido, ¿no? No está dicho la última palabra de todo lo que sabemos, ¿no? Hay tantas cosas en nuestras culturas, todo, entonces todas esas, hemos dicho, hay mucho de misterio, ¿no? En todo nuestro pasado, ¿no? En la forma, por ejemplo, cómo se hicieron las construcciones incas, ¿no? Sacsayhuamán, etcétera, la línea de Nazca, ¿no? O sea, muchas cosas que hay mucho que hacer, en otras palabras, ¿no? Ahora, con respecto al manuscrito, pues que se conozca más, ¿no? Y que se lea y se interprete, ¿no? De mejor manera y se vea qué cosa es fantasía o solamente imaginación de los pueblos y qué cosas son cosas reales, ¿no? Porque tiene mucho cosa histórico también, porque nos habla simplemente, de la época del llamado diluvio hasta la época de la llegada de los españoles. O sea, son como 3.000 años de historia ese manuscrito, ¿no? Algo así. O más, quizás 3.500 años de historia, ¿no? Entonces todo lo que ha pasado en esas épocas nos habla, ¿no? Es una historia que guarda semejanza con leyendas, ¿no? Del Tiahuanaco, del Gran Diluvio, o sea, todos hablan del Gran Diluvio, ¿no? Sí. Interesante, ¿no? Entonces debe haber ocurrido, todo el mundo habla de eso. Sí. Qué interesante. Bueno, ¿y dónde entonces lo podemos encontrar? Bueno, don Roger Ildefonso, ¿qué es su apellido? Ildefonso, me decía de dónde es, de Cerro Pasco, ¿no? De Cerro Pasco, sí. Ildefonso Huanca, bueno, el antiguo combate de Huarochirí, un combate de héroes de 1300 años, un libro muy, muy entretenido y tiene todos los elementos que nos gustan, bueno, tanto los que somos amantes de la cultura andina como de la ufología. Bueno, Editorial Arcabaz, aquí está. Pero ¿dónde podemos encontrarlo? ¿Aquí en Lima de repente? ¿O dónde pueden adquirirlo? Podría ser en la misma editorial, Arcabaz. Arcabaz. Sí. Ok. La editorial que queda en calle Libertad 140, Miraflores, ¿no? En Lima. Sí. Ese, con toda seguridad ahí lo pueden... Y si quieren contactarlo, de repente tiene algún correo electrónico, alguien que quiera darle de pronto algún aporte o que quieran consultarle o de pronto también pedirle pues a ustedes de repente un libro directamente al autor. Mi correo es rildefonsohuanca@yahoo.es, ¿no? Sí, Ildefonso Huanca, sí. Bueno, acá lo tengo. Y bueno, cualquier persona que quiera pueda comunicarse directamente, seguro muchos amigos, pues que como mi amigo Roosevelt Moyo, que usted lo vio, mi amigo que escribe sobre, o está investigando sobre la escritura inca y los extraterrestres, de pronto lo querrá contactar, o bueno, tantos otros amigos que hemos hecho a lo largo del programa para que, bueno, hacer una red por lo menos de escritores que tienen estas ideas revolucionarias, ¿no? Pero a la vez rescatan pues lo nuestro, ¿no? Don Roger, bueno, yo le agradezco, no sé si quiere aprovechar para, ya bueno, haciendo ya lo último, de repente aprovechar para dar algún mensaje final, alguna reflexión, no lo sé. Bueno, el mensaje sería de que ojalá pues que se llegue a conocer muchas de esas cosas. Lamentablemente todas estas zonas donde hablan los territorios, los terrenos, todavía hasta el momento son un poco de difícil acceso, ¿no? Para llegar, por ejemplo, a Pariacaca o a la zona donde se desarrolló el evento, ¿no? Uno tiene que ir caminando, ¿no? No hay carretera, ¿no? Los poblados quedan muy lejos todavía, ¿no? O sea, todavía el acceso es un poco difícil, ¿no? Pero tal vez en el futuro, a medida que ya se llegue más, se va conociendo más cosas, ¿no? Pero también eso puede ayudar a que se preserve todavía alguna evidencia por ahí, ¿no? Al no haber sido devastado ni por el... ¿no? Por tantas cosas que las transformaciones pues de la vida moderna, claro, pueda mantenerse algo todavía ahí guardado, ¿no? Claro, bueno, sí, es bueno, sí, ese lado, sí. Entonces hay muchos más misterios. Bueno, yo le agradezco una vez más y por esta entrevista, por esta disposición también y por haberse acercado a mí, ¿no? En aquel evento, habernos conocido, le agradezco mucho por el libro y bueno, ahí está una vez más. Ya saben entonces cómo encontrarlo, igual lo pueden googlear, seguramente aparece alguna información. Y bueno, aquí queda en YouTube y vamos a pasar esta entrevista también por Arequipa para que más personas pues se aproximen a usted, al mensaje y al libro. Pues muchas gracias, don Roger, sin nada más que decir, entonces nos despedimos y será hasta un próximo video programa.